Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno y hoy quiero presentarles un tema muy interesante que se llama neuroemoción, la ciencia detrás de lo que sientes, ya que si no comprendes tus emociones, ellas decidirán por ti. Muchísimas gracias por su asistencia virtual y también para las personas que van a ver esto en diferido. Ahora, voy a comenzar por contarles algo muy interesante. Y es que muchos de nosotros nos ocurre que cuando vemos noticias o escuchamos noticias negativas, inmediatamente eh, podemos estresarnos, ponernos mal, ponernos tristes. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Hay un estudio que se hizo en 17 países que reveló que precisamente las noticias negativas provocan reacciones fisiológicas más intensas. Pero ¿por qué pasa eso? Eso ocurre por una sencilla razón, y es que nuestro cerebro está, llamémoslo así, estructurado para detectar el peligro como un mecanismo de supervivencia. Es decir, nuestro cerebro, por alguna razón, adoptó ese mecanismo para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso cuando nosotros escuchamos alguna noticia negativa, la leemos, nos la cuentan, inmediatamente nuestro sistema de, digamos, de peligro se activa y ese sistema puede producir, o más bien nos lleva a que hagamos dos cosas, o que huyamos del peligro o que nos defendamos del peligro. Entonces, todos tenemos esa condición y eso hace parte precisamente de nuestro cerebro, del cerebro humano. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en la antigüedad, pues el ser humano vivía, digamos, mm, más conectado pues con la naturaleza. Por ejemplo, para conseguir alimentos había que cazar, había que viajar muchos, incluso días para atrapar el animal. eh, y digamos, la vida era como muy rudimentaria, muy simple, hasta cuando empezaron a desarrollarse las primeras civilizaciones, que ya surgió lo que llamamos la vida urbana. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos mecanismos de supervivencia pues todavía existen porque existen en nuestro cerebro. Ahora la cuestión es que ya los mecanismos de supervivencia se están activando es en el área urbana, donde la mayoría de las personas viven. Entonces, antiguamente estábamos protegiéndonos de los depredadores, no sé, del león, del lobo, bueno, de cualquier depredador, ¿sí? De todos esos animales que existieron alguna vez. Hoy en día vivimos en las ciudades, en las urbes, entonces ya no hay un lobo, ya no hay un tigre, ya no hay un león, sino hay personas, ¿sí? Entonces, por eso nuestro sistema de defensa, el sistema de peligro se activa es cuando estamos interrelacionándonos con las personas, con las circunstancias, con las situaciones, en la oficina, en donde estamos estudiando, con nuestra familia. O sea, cualquier cosa puede detonar ese sistema de defensa, ese peligro. Por eso es que cuando nosotros escuchamos noticias malas o cuando el cerebro interpreta que algo es peligro, inmediatamente nuestro cuerpo empieza a sentir una descarga química de, pues, de todo lo que conlleva precisamente la supervivencia. Entonces, aquí es donde entra precisamente la neuroemoción. Y que la neuroemoción precisamente es esa intersección entre la neurociencia y las emociones. La neurociencia, pues es esa rama de la ciencia que estudia cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso en general, ¿sí? Y las emociones obviamente se estudia desde la parte lógica. Y precisamente allí esa intersección de nosotros centramos. ¿Por qué?
porque por lo general nunca nos enseñan qué son las emociones, es decir, nosotros sentimos rabia, nosotros sentimos alegría, nosotros sentimos felicidad, nosotros sentimos tristeza, frustración, o sea, tenemos una gama de emociones que sentimos, todos los humanos lo sentimos, precisamente eso es lo que nos hace ser humanos. Pero llega un momento en que ciertas emociones nos controlan. Por ejemplo, cuando nos controla la rabia, la frustración, la ira, todo ese tipo de emociones nos controlan. Entonces ahí es donde a veces no sabemos cómo manejar nuestras emociones, cómo controlar nuestras emociones. Y parte de esa presentación es que el primer paso que hay que dar para controlar nuestras emociones es entendiendo qué son las emociones. Y para eso, pues vamos digamos, a entender un poco lo que la ciencia ha descubierto sobre las emociones. Entonces tenemos a personas como Lisa Feldman Barrett, y ella pues dice que las emociones son prácticamente construcciones del cerebro. ¿Qué significa eso? Eso significa que el cerebro como que interpreta nuestras vivencias de una forma singular, ¿sí? Y guarda esa interpretación en algún lugar en nosotros. Entonces guarda esa interpretación de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero lo curioso es que esa forma en que el cerebro lo interpreta es lo que nosotros llamamos la percepción. Es decir, el cerebro interpreta las cosas de una forma particular y le damos sentido, significado a esa forma particular que hace el cerebro de interpretar las cosas que nos pasan. Y lo más interesante es que esa interpretación es la que queda guardada en nuestro cerebro. Entonces, desde el punto de vista de Feldman, prácticamente las emociones es toda esa percepción que tenemos de las cosas que hemos vivido. Esto también lo han hablado otros científicos, neurocientíficos, por ejemplo, Joe Dispenza, él es más puntual en esto y él dice que prácticamente las emociones son reacciones químicas o experiencias pasadas. Es decir, las emociones, en efecto, sí son muchos químicos que produce nuestro cuerpo. Es decir, nosotros somos como una farmacia. Producimos muchos químicos y muchos de esos químicos están relacionados con lo que nosotros llamamos emociones. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos frustración, cuando sentimos rabia, ira y ese tipo de cosas, se ha descubierto que está relacionado con una química específica que produce nuestro cuerpo. Es decir, en efecto, son reacciones químicas, pero esas reacciones químicas simplemente no ocurren por sí solas, sino que están de alguna manera asociadas a información que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente. Es decir, pensamientos, creencias, incluso la misma imaginación, todo eso hace que esas sustancias se activen. Es decir, una relación entre la bioquímica de nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, nuestras creencias y todas las construcciones que ha hecho nuestro cerebro sobre las cosas que nos han pasado en nuestro historial de vida. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a entender las emociones así, nos amplía como como esa visión, ese entender las emociones, no simplemente como eso que yo siento ante cierta circunstancia o con cierta persona, sino entenderlo como mucho más detalladamente, mucho más profundamente. Y en pocas palabras podríamos decir que las emociones son energía en movimiento. De energía y moción de movimiento. La palabra moción significa movimiento, es energía en movimiento, emoción.
Y pues todo eso tiene una explicación no solamente bioquímica, como ya se los mencioné, sino también tiene una explicación física, magnética, interesantísima que se ha estudiado mucho. Entonces, ¿quién es el responsable de producir todos estos químicos? Bueno, realmente todo ocurre desde nuestro cerebro. Y aquí hay dos partes de nuestro cerebro que son eh, como las encargadas de que todo esto ocurra, que se llama la amígdala y el hipocampo, ¿sí? Entonces, aquí en la amígdala es donde está ese sistema de defensa ante el peligro, el sistema de huida ante el peligro, lo que nos ayuda a sobrevivir como especie. Sí, entonces la amígdala detecta las amenazas. Entonces, como les dije, antiguamente la amenaza podía ser un animal que quería de pronto atacarnos y comernos, ¿sí? Por ejemplo, un león, un tigre, lo que sea. Hoy en día, las amenazas pueden estar en nuestro mismo lugar de trabajo, ¿sí? Las amenazas pueden estar en la calle, las amenazas pueden estar en el transporte público, las amenazas pueden estar en nuestras relaciones interpersonales. O sea, en todo lugar hay amenazas, ¿sí? O potenciales amenazas. En nuestra cabeza están las amenazas, es decir, todo lo que nosotros creemos que nos va a pasar, lo que nos puede pasar, esa persona me va a hacer daño, esa situación me va a hacer daño. Es decir, constantemente estamos activando ese mecanismo de supervivencia a todo. Entonces aquí está el problema, que ya estamos exagerando, estamos viendo amenazas donde no hay, o estamos viendo amenazas donde probabilísticamente no hay. Cuando digo probabilísticamente me refiero a que puede que haya una amenaza, pero sea un porcentaje muy mínimo, de no sé, el del 5%, del 10%, qué sé yo. Pero nosotros creemos de que hay una amenaza al 100%. Es decir, en pocas palabras, la mayor parte del tiempo es más lo que nosotros creemos que nos está amenazando que la misma amenaza. Eso pasa muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, esa es la parte que precisamente tenemos que empezar a controlar. Es decir, tenemos que empezar como a controlar nuestro sistema que funciona desde la amígdala. ¿Para qué? Para que ese sistema no esté activo todo el tiempo y que todo el tiempo estemos prevenidos ante cualquier situación que nos pueda pasar. Y de eso pues se trata todo esto de la neuroemoción. Entonces tenemos la amígdala que detecta las amenazas, el hipotálamo que regula funciones físicas. Entonces, claro, el hipotálamo es como el centro de control, entonces el hipotálamo le ordena al resto del cuerpo, hagan es, digamos, este fármaco. Cuando digo fármaco, estoy hablando a una molécula específica que es la que nos va a hacer sentir cosas. Nos va a hacer sentir rabia, enojo o alegría, por ejemplo. Porque todo eso está mediado por toda esa bioquímica que hace el cuerpo, pero esa bioquímica es ordenada precisamente desde el hipotálamo. Entonces, miren tan interesante cómo nuestro cerebro ya de forma automática está haciendo todo eso sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, sin que nosotros nos demos cuenta, ya el cerebro automáticamente le está diciendo al resto del cuerpo que hagan químicos. Necesito que haga químicos porque hay que salir huyendo, hay una amenaza, hay que salir huyendo. Necesito que haga esos químicos porque necesitamos defender. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, en los casos de violencia física, es porque hay una amenaza y reaccionó pues con un golpe. Entonces, todo eso es lo que está pasando de forma automática. Nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a otros animales, y es que nosotros tenemos una corteza prefrontal, que es la que regula toda la parte automática de nuestro cerebro. Entonces, ahí es donde realmente reside nuestro raciocinio, nuestro control.
corteza prefrontal, muchas veces no la utilizamos, sino dejamos que nuestros programas automáticos sean los que controlen, activando pues todo ese sistema de, de peligro. Entonces, como les había comentado, cualquier cosa puede activar ese sistema de alerta. Un mensaje, ¿sí? Críticas, decisiones, bueno, cualquier cosa, una persona, una circunstancia, un animal, o sea, cualquier cosa. Entonces, por eso es que todas las personas de alguna u otra forma están viviendo en constante alerta, porque están viendo peligros en todo lado. Y puede que sí existan los peligros, pero muchas veces, como yo les había dicho, probabilísticamente cosas que puede que ni ocurran, o si ocurran será de una entre no sé cuántos millones de probabilidades de que ocurra. ¿Cuál es el problema? Cuando eso está activo, entonces el cuerpo entra en un estado de lo que se llama el estrés. Y el estrés sí es perjudicial para la salud. Entonces, realmente, saber eso es precisamente cuidar nuestra salud. Saber entender cómo es cómo funcionan las emociones en nosotros es también cuidar nuestra salud. Y por eso es que no, me parece importante que ustedes como que se interesen más en ese tipo de información. Y hay muchísimos estudios, muchos estudios que han concluido todo esto que les está diciendo, así como el que ustedes ven en pantalla, un estudio del Sainsbury Wellcome Center, un estudio súper reciente de este mismo año que corrobora todo esto. ¿Qué pasa cuando las emociones nos empiezan a controlar? Entonces, aquí le podemos poner un nombre como para recordarnos y se llama el secuestro emocional, que significa que la emoción nos secuestra, es decir, la emoción toma el mando, el control, ¿sí? Y hace su voluntad. Hay una película que a mí me encanta que se llama Intensamente, que tiene primera y segunda parte, se la recomiendo muchísimo porque ahí muestran de forma eh, muy amena lo que pasa en el secuestro emocional, ¿sí? Cuando todas esas emociones toman el control. Y cuando toman en control es cuando reaccionamos ante esas cosas. ¿Cómo reaccionamos? Hay discusiones, hay violencia, hay peleas, hay personas que empiezan a decirle groserías a la otra persona, sobre todo cuando hay mucho tráfico, que empiezan a decirse groserías entre los conductores, reacciones laborales, deportivas, o sea, todo eso es la consecuencia del secuestro emocional. Entonces, ese es el principal problema de todo esto. Si no aprendemos a tener el mando de nuestras emociones, vamos a reaccionar feo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando reaccionamos feo? Podemos herir a las personas emocional y físicamente. Y bueno, sabemos que uno se puede disculpar, pero a veces uno puede reaccionar tan feo que ni siquiera las disculpas o el perdón son suficientes, ¿sí? Entonces, para evitar todo eso, pues es como más importante tratar de desarrollar como esa inteligencia emocional de tengo que aprender a controlarme, ¿sí? Y es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil, pero hay que aprenderlo a hacer porque no hay de otra, no hay una píldora mágica que uno se pueda tomar y decirle, ya puedo controlar mis emociones. O sea, controlar las emociones implica un enfoque consciente, deliberado. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que volverme consciente de mis emociones, de mis reacciones, de mis programas automáticos, de las reacciones que tuve, de tal manera que si ocurre un episodio similar, no voy a reaccionar de la misma forma, me voy a controlar, ¿sí? Eso implica un enfoque consciente, deliberado, significa con voluntad
que me va a costar esfuerzo y me voy a cansar. Claro que sí me voy a cansar, pero la única manera, se necesita ponerle como mucho combustible para poderlo hacer, pero tenemos que hacerlo. Entonces recuerden, cuando se produce un secuestro emocional, nuestra parte racional queda inhibida, porque en ese momento es precisamente el secuestro emocional y vean las películas de Intensamente, cómo las emociones toman el mando, el control y ya la parte racional queda por fuera. Y eso nos pasa a todos, precisamente eso es lo que nos hace humanos. Es decir, las emociones nos hacen humanos y todos hemos pasado por lo mismo. Entonces, debe existir una manera en que nosotros podamos ser más conscientes y no dejarnos dominar y que no nos secuestren nuestras emociones. Ahora, una gran ventaja que tiene el cerebro y es que existe la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un descubrimiento que hicieron los neurocientíficos y sencillamente se trata de que el cerebro puede cambiar. Obviamente si sabes cómo entrenarlo, es decir, todo nuestro cerebro está conectado, todo nuestro cerebro está conectado, es una red llena de autopistas, todo está conectado con todo. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si todo fuera localizado, como se creen alguna vez, entonces uno diría, no, pero si todo está localizado en una parte de mi cerebro y resulta que toda la información que necesito para controlar las emociones está al otro lado del cerebro, entonces no hay nada que hacer y resulta que no. Al contrario, todo está comunicado. Y la neuroplasticidad también implica de que como es una red, esa red se puede crecer, incluso nosotros la podemos podar, así como un jardín. Las personas que les encantan los jardines se han dado cuenta de que ustedes pueden podar las hojitas, las ramitas. ¿Para qué? Para que nazcan nuevas ramas, nuevas hojitas. Nosotros también podemos podar nuestra red neuronal. ¿Para qué? Para que empiecen a salir nuevas ramificaciones diferentes, pero todo eso implica un trabajo, un entrenamiento. Hay que capacitar. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso no pasa leyendo un libro. Eso no pasa escuchando a una persona o eso no les pasa simplemente escuchándolo a mí. No, yo solamente les estoy diciendo lo que teóricamente se sabe, pero ustedes tienen que hacer el ejercicio. Yo también tengo que hacer el ejercicio y me ha tocado hacer también el ejercicio para poder entrenar mi cerebro. Entonces mi cerebro es como un animal salvaje. Hagan de cuenta un gato salvaje. ¿Cómo entrenar un gato salvaje? Pues imagínense todo lo que implica. ¿Sí? Amaestrarlo, es amaestrar, domesticar nuestro cerebro. Hay muchas formas de hacerlo, sí se han desarrollado muchas formas, por ejemplo, hay muchos que se han especializado en estos temas, se han dado cuenta que la gratitud es una forma de entrenar el cerebro. Y hay muchos libros donde enseñan muchas técnicas de cómo practicar la gratitud, porque por ejemplo la gratitud no es decir gracias, no. La gratitud es una práctica deliberada y hay muchas personas que se han dedicado a hacer ejercicios para desarrollar la gratitud. Y el perdón diario también está relacionado con eso. Y también hay muchos estudios, por ejemplo, el que ustedes ven en pantalla del 2020, de Degani, Soltanian Sabe y Hossein Sabe. Ellos se dieron cuenta cómo el neurofeedback, que es la neuroretroalimentación positiva, es muy importante. Es decir, si nosotros fuéramos disciplinados, si hiciéramos esto todos los días antes de quedarnos dormidos, empezar a hacer como un recuento del día y empezar a hacer una retroalimentación de todas las cosas positivas que nos pasaron, agradecerlas y tenerlas ahí. Y las negativas simplemente verlas como lecciones de vida.
Obviamente esto suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica no es tan fácil porque precisamente estamos secuestrados emocionalmente. Entonces, nuestra parte racional, nuestra corteza prefrontal, tiene que prácticamente otra vez tomar el mando, ¿sí? Donde está la emoción secuestrando pues todo, tomar el mando, ¿sí? Y ese proceso es un proceso de enfoque mental consciente deliberado. Y se puede lograr, claro que se puede lograr, pero como les digo, hay que esforzarse para hacerlo. Hay dos herramientas claves para lograr esto, ¿sí? Eh, Entre ellas tenemos la autoconciencia emocional, que es reconocer y nombrar lo que sientes. Hay muchas formas de hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, en las cosas que yo he aprendido, porque yo he estudiado este tema hace muchos años y pues he tenido muchos tutores y he leído muchos libros y muchas de las cosas que me han parecido interesantes de mi propio aprendizaje es, es sentir las emociones, es decir, cuando ustedes sientan una emoción, no juzgarla. Estamos hablando de la emoción, no de la reacción, que son dos cosas diferentes. Sentir una emoción, sentir frustración. Por ejemplo, hablemos de la frustración, que es algo muy común. La frustración. Cuando yo me siento frustrado, mucha gente se le acelera el corazón, la respiración se acelera también, otras personas se ponen rojas. Bueno, físicamente hay muchos síntomas de la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Parte de la autoconciencia emocional es sentir la frustración sin juzgarla. Es decir, no pasa nada. Simplemente estoy reconociendo que me siento frustrado. Sin reacción significa no voy a reaccionar porque eso es lo que tenemos que evitar. O sea, no reaccionar significa no, no hacer algo porque estoy frustrado. Es decir, no sé, romper algo porque hay personas que se frustran y empiezan a romper las cosas. ¿Sí? O una persona frustrada empieza a ser violenta física, verbalmente, o sea, esas son las reacciones, eso es lo que hay que evitar. Entonces, simplemente sentir la frustración, es decir, si me siento frustrado, sentirla sin reaccionar, reconocer que está allí, no juzgarla, ¿sí? Y simplemente decirse para uno mismo, sí, me siento frustrado por esto que pasó, sí. O sea, cuando yo hago ese reconocimiento, eso me ayuda a empezar a, a recuperar el mando, el control de la emoción que lo secuestró. O sea, como que vengo yo a retomar, a tomar el timón, ¿sí? Ese autorreconocimiento, ¿sí? Y si a eso le agrego la respiración consciente, eso va a ayudar a que precisamente a recobrar, o sea, tener otra vez el timón en mis manos. Tener el timón en mis manos no significa ya se me quitó la frustración, no, sino significa el primer paso para. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar el timón. Hagan de cuenta que las emociones son como piratas. Y eso ha pasado. Cuando los piratas llegan y secuestran un barco, pues lo primero que hacen es tomar el timón del barco. Entonces las emociones son como los piratas. Entonces yo vengo a recuperar el timón. Ya lo recuperé, lo tengo acá. ¿Sí? Y la respiración me ayuda a tener más firmeza sobre ese timón. Hay diferentes tipos de respiración: abdominal, intercostal, clavicular, ¿sí? Entonces, hay ejercicios y técnicas de respiración que se pueden hacer ¿para qué? Para empezar a tomar control del timón. Esos son herramientas claves para empezar. Obviamente, hay muchas cosas más. Cuando nosotros logramos conscientemente, de forma deliberada, empezar a controlar, a tomar el timón, ¿sí? Y si nosotros lo hiciéramos muy constantemente, lograríamos obtener resultados.
gestionar nuestras emociones mejor. Tendríamos mejores decisiones, menos ansiedad, más empatía y claridad mental. E incluso hay un estudio de Asana del 2016 que habla de que precisamente gestionar las emociones hace parte de esa inteligencia emocional y el liderazgo, ¿sí? Que podemos lograr. Entonces, esto que yo les estoy hablando es apenas la punta del iceberg. La punta del iceberg. Si ustedes están más interesados en profundizar sobre estos mecanismos biológicos, bioquímicos, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer, lo que está al alcance de sus manos, los invito a que tomen los cursos que tenemos en nuestra página de educación continua de Zion International University sobre inteligencia emocional y neurociencia aplicada. Todos esos cursos están en línea, los pueden hacer en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Y esta información les va a ayudar a ustedes a ser más conscientes de qué son las emociones, muchísimo más detalladamente, más profundamente, y que eso les ayude a ustedes por lo menos a recuperar el timón, ¿sí? A recuperar el timón. Y también ofrecemos un coaching personalizado, ¿sí? Yo he tenido muchos estudiantes que han recibido coaching personalizado conmigo y pues yo he visto que esas personas se han vuelto como más conscientes de sus propios procesos, porque cada persona pues tiene procesos diferentes. Entonces, si ustedes también están interesados en un coaching personalizado, dejen sus datos. Ya saben, dejen sus datos tanto para los que quieran aprender en línea, seguir afianzando esos temas. Si están interesados en un coaching personalizado, pues también dejen sus datos. Pero lo más importante de todo esto es que recuerden lo importante que es lograr gestionar nuestras emociones, porque hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, pues nuestros sistemas de alerta están muchísimo más prendidos. Ahora con todos estos cambios políticos, económicos, hay muchísima ansiedad, muchísima ansiedad, y los medios de comunicación lo que hacen es generar más ansiedad, las redes sociales más ansiedad. O sea, hoy en día estamos viviendo épocas más angustiosas y las cosas se van a poner un poquito más complejas. Es decir, cuando digo más complejas, me refiero a que según cómo van las cosas, pues digamos que se va a incrementar un poco la ansiedad en la gente precisamente con todos estos cambios y esta incertidumbre que vive nuestro mundo. Pero si nosotros aprendemos como a no permitir que eso nos secuestre emocionalmente, sino mantenernos como más bien como sí, como a la deriva, vamos a lograr navegar esas aguas de incertidumbre, esas aguas de sí, digamos, de inminentes peligros y de cosas que puedan ocurrir en nuestro mundo actual. Y muchas de esas cosas ni siquiera ocurrirán, sino simplemente eh, son creencias que están por allí, pero muchas personas pues están con el pánico, ¿no? Y de eso no se trata. De lo que todo esto se trata es que sepamos diferenciar lo real de lo imaginario, las cosas que realmente pueden pasar y las cosas que simplemente no pueden pasar. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros siempre vamos a poder tener el control de nuestras emociones si educamos nuestro cerebro, lo capacitamos desde ahora. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, espero les haya gustado y ya saben, si quieren más información de todo eso, dejen sus datos para los cursos o si quieren el coaching personalizado, con mucho gusto les atenderemos. Que tengan un bonito día. Hasta luego.
Descubre el poder de la neurociencia aplicada a tus emociones y a tu salud. El doctor Iván Darío Moreno te invitan a participar en nuestros cursos en línea, en nuestra plataforma de educación continuada. Los cursos disponibles son los siguientes: neurociencia aplicada a las emociones. El cerebro aprende y reaprende. Neurociencia aplicada a la salud. Cada curso tiene un valor de $25, pero si los compras antes del 30 de abril, te quedan en $20. Si completas 2 cursos entre abril y mayo, tendrás una sección en vivo con el doctor Iván Darío Moreno. Inscríbete ahora y comienza a aprender.